28 de noviembre del 2020, el mundo vivía uno de los momentos más duros de su historia. Una pandemia global robaba no solo nuestra libertad, sino miles de vidas en el mundo. Ese mismo día, en el Estadio Nacional, la mitad del país veía cómo la única ilusión que le quedaba se desvanecía. Alianza Lima caía antes por Huancayo y firmaba así el segundo descenso de su historia tras 82 años. ¿Cómo había llegado uno de los clubes más grandes del país a semejante hecatombe? Pero más importante, ¿cómo pudo aquel club desastroso evitar esa mancha y mantenerse en la máxima categoría? Hoy repasamos la historia de uno de los momentos más impactantes del fútbol peruano y a la vez la historia de una de las polémicas más grandes del último tiempo. Mucho antes de aquella tarde en el Estadio Nacional, el ambiente en La Victoria era completamente distinto. Alianza Lima venía de 2 años sumamente competitivos, campeón en 2017, subcampeón en 2018 y también en el 2019. Había bastante ilusión y también ambición. Desde la directiva se pensaba en grande, refuerzos de jerarquía, pelear el título y competir de igual a igual a nivel internacional. El 2020 pintaba bien, parecía ser un punto de quiebre en el cuadro victoriano. El primer gran nombre en llegar sería Yosemir Bayón, volante de selección, quien sería llamado a ser el líder del equipo de Pablo Bengoechea, pero después de él empezarían los problemas. Alexis Gómez y Jean Deza llegaron como apurantes apuestas deportivas, pero también con grandes antecedentes que encendían las alarmas. No pasaría mucho tiempo para que finalmente esto explotara, pues incluso antes del arranque del torneo, Jean Deza fue captado en una reunión rompiendo las normas sanitarias, bebiendo trago y saliendo con varias mujeres. La reacción del club sería tibia. Pablo Bengoechea le intentaría bajar el tono al escándalo, asegurando que algo como eso no volvería a ocurrir, pero lamentablemente no sería un caso aislado, sino el inicio de algo mucho más grande. No, pero también nos divierte un poco. Las fiestas son entretenidas. Pues mientras los problemas fuera de la cancha empezaban a crecer, dentro de ella Alianza Lima ya empezaba a desmoronarse. El equipo arrancó de forma agridulce tras caer en su fiesta de presentación ante Millonarios de Colombia, siendo más anecdótico el baile de Cristian Zúñiga que el propio desarrollo del encuentro. En la Liga 1 las cosas continuarían por el mismo rumbo, sorpresiva derrota ante el recién ascendido Alianza de Universidad, y en la Copa más de lo mismo, derrota a domicilio ante Nacional de Uruguay. El sueño blanquiazul empezaba a desdibujarse tan solo al comienzo y la confianza en Pablo Bengoechea se agotaba en tiempo récord. El COVID-19 llegaría a poner pausa al sinsabor íntimo, aunque antes habría tiempo para un último golpe. Aquí va Alejandro Hover, Santillán, Alejandro Hover busca la U, centro de Hover, busca arriba, Alonso sale ahora, Leao Butrón, y el rebote le va quedando por aquí a Barco, la tiene la U, se viene Barco en el centro. El clásico rival de toda la vida, Universitario, terminaba de romper la interna y con un triunfo en el Monumental ponía fin a su mala racha ante ellos y de paso le daba cristiana sepultura al segundo ciclo de Bengoechea en el equipo victoriano. En los últimos días, el COVID-19 se ha extendido a diversos países del mundo, lo que ha llevado a la Organización Mundial de la Salud a declarar como pandemia y a distintas naciones a adoptar medidas extremas para frenar el avance de esta enfermedad. Uno diría que el parón por el coronavirus traería tranquilidad a la turbulenta interna del club, sin embargo sería todo lo contrario, pues tanto Jean Deza como Alexis Gómez seguirían activos en las páginas del mundo farandulero, rompiendo protocolos sanitarios, con mucho alcohol y mujeres, pero con poco fútbol y entrega por la camiseta, terminarían rodando cabezas. Deza era separado, mientras que Gómez quedaba en la cuerda floja, una por la que finalmente supo caminar. El 9 de agosto, el fútbol volvía y el sufrimiento también. Alianza Lima volvía a las canchas con nuevo técnico, Mario Salas, el artífice de las finales más fáciles de la historia de nuestro fútbol, llegaba con la misión de devolver la alegría, y si bien arrancó con un triunfo ante Binacional, rápidamente todo se iría al abismo. El equipo no encontraba el rumbo. Al término de la fase 1 solo se logró la insólita cifra de 5 triunfos en 19 encuentros. Por su parte,
El sueño de la Copa Libertadores acababa en pesadilla, últimos sin triunfos e incluso humillados por un debutante como lo fue Estudiantes de Mérida. En la fase 2 la cosa no cambiaría. Decisiones cuestionadas y un funcionamiento que no convencía a nadie condenaban al cuadro blanquiazul. Como jugando, las derrotas comenzaron a acumularse. Con cada partido, la presión aumentaba y el fantasma empezaba a asomarse. Pasaban las fechas y Alianza no reaccionaba. Lo que al inicio parecía imposible se convertía en realidad. Alianza Lima había dejado de pelear por el título y empezaba a pelear por no descender. Así volvemos a aquella tarde del 28 de noviembre. Alianza Lima no podía finalmente con su propio peso. El pitazo final decretaba lo impensado. Alianza Lima era de segunda división. Las calles se llenaron de hinchas enardecidos, las lágrimas y la rabia salían a flote en medio del confinamiento por coronavirus. Mientras tanto, muchos kilómetros más allá, en la casa del rival de toda la vida, irónicamente se celebraba, pero no por el descenso, sino por la salvación. El humilde Carlos Stein igualaba en el Monumental ante UTC y se convertía indirectamente en el verdugo de un Alianza Lima roto por dentro y también roto por fuera. Entonces, visto lo visto, ¿cómo pasó Alianza Lima de vivir su segundo descenso a quedarse en primera división? Para saber eso debemos ir al 2 de diciembre, solo 5 días después de la debacle en el Nacional. Lima amanecía con la siguiente noticia. Alianza Lima presenta 2 reclamos ante la Comisión de Licencias y solicita la resta de puntos a Carlos Stein por incumplimiento de pagos. Tras la derrota definitiva en materia deportiva, se activaba en la victoria la vía administrativa, acusando al cuadro piurano de cometer graves faltas y exhortando que no había más opción que sancionar con una resta de puntos que en la práctica mantendría a los íntimos en primera división. Todo esto, por cierto, amparado en el propio reglamento de licencias elaborado por la misma Federación Peruana de Fútbol, la cual terminó rechazando ambos reclamos, omitiendo por completo y de forma indebida sus propios artículos. Algo que fue notado por el TAS, quienes finalmente, y tras un largo proceso de análisis, declararían el 17 de marzo del 2021 la improcedencia del descenso blanquiazul y aplicaron la tan pedida resta de puntos que terminó condenando a Carlos Stein. Alianza Lima había resucitado. Alianza Lima sellaba su permanencia en la primera división en los escritorios. Ahora, respondiendo a la pregunta que busca dar título a este video, ¿fue justicia o trampa el caso de los blanquiazules? Pues fue un poco de ambas en realidad. Trampa porque la dirigencia sacó ventaja del reclamo para maquillar y borrar lo que hubiese sido, y para muchos incluso todavía es, una de las peores manchas de su historia, su segundo descenso a la segunda división, valga la redundancia. Usaron la vía administrativa para cambiar un resultado deportivo, algo que no hubiese pasado si es que no hubiesen tenido de dónde agarrarse para hacerlo. Es por eso que también es justicia, porque la propia Federación Peruana fue la que terminó desencadenando el problema por no aplicar correctamente su propio reglamento y hacerse los locos para evitar el tema pese a ser conscientes de su error. Por no sancionar como correspondía a Carlos Stein, es que Alianza Lima tuvo armas para acudir y ganar el veredicto en el TAS. Alianza Lima no descendió en los escritorios, pero tampoco se salvó en la cancha. Por eso esta es la historia de un descenso que nunca existió. Amigos de Gol Perú, Kevin Ortega dice que el partido ha terminado. En el Estadio Nacional no estuvieron a la altura de Alianza Lima. La próxima temporada Alianza Lima jugará en la Liga 2.